Hola, ¿qué tal? Soy David Neila, abogado, experto en Derecho Administrativo y Extranjería, y en este vídeo os voy a leer el manual de preparación del examen CCSE del Instituto Cervantes. Se trata de un vídeo que no aporta más información de la que podéis encontrar en el manual de preparación para esta prueba. En la descripción del vídeo ya os acompaño el link o enlace donde podéis encontrar el manual completo para contrastar las informaciones o completarlas. Se trata de un vídeo a modo de podcast donde voy a dar lectura de los contenidos, de los diferentes contenidos que consta el manual de preparación del examen CCSE, para todos aquellos que os pueda resultar de utilidad escucharlo mientras estáis en el tren, mientras os desplazáis hacia el trabajo o incluso antes de ir a dormir, pues siempre no está de más repasar algunos temas. En este vídeo en concreto voy a hablar del primer apartado, que sería la tarea 1, relativa al gobierno, legislación y participación ciudadana. En este apartado encontramos los diferentes poderes del Estado, del gobierno y las instituciones españolas. En primer lugar, se dice que la Constitución española fue aprobada en referéndum por los españoles el 6 de diciembre de 1978. La Constitución es la ley de leyes o ley fundamental de España a partir de la cual se establece el ordenamiento de todo el sistema jurídico español. Los principios en los que se basa la Constitución española son el respeto a los derechos humanos y las leyes, la protección de las diferencias de los pueblos de España, el desarrollo de un sistema social y económico para una vida digna, la colaboración y cooperación entre todos los pueblos de la tierra. El Reino de España dice que es un Estado social y democrático de derecho con la fórmula política de monarquía parlamentaria. Tiene como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que proceden los poderes del Estado. España es una patria común indivisible, pero reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la componen y la solidaridad entre todas ellas. El Tribunal Constitucional interpreta la Constitución española, es independiente de los poderes del Estado. La bandera de España tiene 3 franjas, roja, amarilla y roja. Cada comunidad autónoma tiene su propia bandera y debe utilizarla junto a la española en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. En la Constitución se indica que el castellano es la lengua oficial de España. Todos los españoles tienen el derecho y el deber de conocerla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las comunidades autónomas donde se usen, de acuerdo con sus respectivos estatutos de autonomía. En España, la enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia de las comunidades autónomas. Además del castellano o español, se hablan otras lenguas oficiales en las siguientes comunidades autónomas: Galicia, el gallego; Navarra y País Vasco, el vasco o el euskera; en Cataluña, el catalán y el aranés; en las Islas Baleares, el catalán; en la Comunidad Valenciana, el valenciano. En España existen distintos organismos para la normalización de las lenguas, así como para la difusión de las mismas y de la cultura hispana, que se detallan en el cuadro siguiente. Aquí me remito al cuadro que figura en la página 2 del manual. Por ejemplo, como organismo de la lengua castellana encontramos la Real Academia Española, de la RAE. El organismo para la difusión y promoción de la lengua española es el Instituto Cervantes. En Cataluña, por ejemplo, encontraríamos el Institut d'Estudis Catalans y el organismo responsable sería el Institut Ramon Llull y Institut d'Estudis Baleàrics. La capital de España es Madrid desde mediados del siglo XVI. Antes lo fueron Valladolid y Toledo. El rey de España es el jefe del Estado y la corona es el símbolo de la unidad de España. Tiene la máxima representación del Estado y modera el funcionamiento de las instituciones. Además, entre otras funciones, sanciona y promulga las leyes, nombra a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente y tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas de España. En España se permite reinar tanto a hombres como a mujeres. El heredero de la corona tiene el título de príncipe o princesa de Asturias. El rey tiene su residencia oficial en el Palacio Real, pero vive en el Palacio de la Zarzuela.
Juan Carlos I fue rey de España desde 22 de noviembre de 1975 hasta el 19 de junio de 2014. Con su reinado se restauró la democracia en España y el país se integró en la Unión Europea. En junio del año 2014 fue proclamado rey su hijo Felipe VI. La corona de España es hereditaria. En la Constitución se establece la separación de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que garantiza el funcionamiento de las instituciones españolas. La representación de España en organismos internacionales. Pues bien, España se unió a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, el 1 de enero de 1986. Desde entonces, España ha desarrollado siempre un papel activo en la constitución del proyecto europeo. Hasta 2019, España ha desempeñado 4 veces la presidencia de turno semestral del Consejo Europeo, es decir, en 1989, 1995, 2002 y 2010. Por su pertenencia a la Unión Europea, España ha reformado en 2 ocasiones su Constitución para adaptar su legislación a las decisiones y directivas europeas. En concreto, se reformó en 1992 y en 2011. La bandera de la Unión Europea es azul con 12 estrellas amarillas. España también forma parte de otras organizaciones internacionales, como la Organización de Naciones Unidas o la ONU, el Consejo de Europa, CE, la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE. Un lugar especial en las relaciones internacionales de España lo ocupa la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Bien, en cuanto al poder ejecutivo, pues bien, el gobierno español dirige la política interior y exterior de España, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Es el órgano superior del poder ejecutivo. El gobierno se compone de un presidente, uno o varios vicepresidentes y de ministros. El presidente del gobierno tiene su residencia oficial en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. Los miembros del gobierno juran o prometen su cargo ante un ejemplar de la Constitución española en presencia del rey. El poder legislativo. Las Cortes Generales, que es el nombre oficial del Parlamento español, representan al pueblo español y están formadas por 2 cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Las funciones principales de las Cortes Generales son crear y aprobar los proyectos de ley del Estado, aprobar sus presupuestos y controlar la acción del Gobierno. El presidente del Congreso de los Diputados es la tercera autoridad del Estado español. El Congreso de los Diputados puede tener entre 300 y 400 diputados. En la actualidad se compone de 350 diputados. El Senado también puede variar en función del número de senadores que lo componen y en la actualidad se conforma por 266 senadores. A cada provincia le corresponden 4 senadores como máximo. Ceuta y Melilla solo eligen a 2 senadores cada una de ellas. Los demás senadores son elegidos por los parlamentos autonómicos. Además de la elaboración y aprobación de las leyes, en el Congreso de los Diputados tiene lugar la investidura del presidente de gobierno a propuesta del rey y es el sitio en el que se debaten las cuestiones de confianza o las mociones de censura al presidente. Por su parte, el Senado es la Cámara de Representación Territorial de España. Las leyes. Hay distintos tipos de leyes, como la ley orgánica, que es aquella que requiere constitucionalmente para regular temas o derechos fundamentales una aprobación de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Se va a aprobar por ley orgánica también los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. Por otro lado, encontramos la ley ordinaria, que podría ser un proyecto de ley a iniciativa legislativa presentada por el Gobierno, o bien una proposición de ley, que consiste en una iniciativa legislativa presentada por el Congreso, por el Senado o por un mínimo de 500.000 ciudadanos. Y también encontramos el decreto ley, que es un decreto dictado por el Gobierno en los casos especiales, pero que luego tiene que ser ratificado por el Congreso de los Diputados. Las leyes, una vez aprobadas, requieren de reglamentos u órdenes ministeriales para su desarrollo. Recordar aquí que la ley suprema, la ley máxima
más importante es la Constitución española, por debajo estarían las leyes orgánicas y leyes ordinarias, y en un rango infralegal encontramos los reglamentos, aunque esto me parece que no lo dice el manual de preparación del examen CCSE. Bien, y el último de los tres poderes, hemos visto el poder ejecutivo, el legislativo, ahora vamos a entrar en el poder judicial. Está compuesto por jueces y magistrados y tiene la función de administrar la justicia que proviene del pueblo. La base de la organización de los tribunales es el principio de la unidad jurisdiccional. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano autónomo integrado por jueces y otros juristas que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones. La religión en España. España es un Estado aconfesional y no reconoce ninguna religión como oficial. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependen del Gobierno. Las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía, la independencia de España y la integridad de su territorio, además de la Constitución. Su máxima autoridad es el Rey, aunque la dirección corresponde al Ministerio de Defensa. Están compuestas las Fuerzas Armadas por el Ejército del Aire, el Ejército de Tierra y la Armada. Las Fuerzas Armadas, entre otras acciones internacionales, participan en misiones de paz en la ONU desde 1989. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen como función proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Nos encontramos en el ámbito nacional al Cuerpo de la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que dependen del Ministerio del Interior. En el ámbito autonómico encontramos algunas policías autonómicas, como puede ser la Ertzaintza en el País Vasco, los Mossos d'Esquadra en Cataluña y la Policía Foral de Navarra, que sería en Navarra, en la Comunidad de Navarra, y finalmente el Cuerpo General de la Policía de Canarias. Por último, nos encontraremos también con la Policía Local. Cada uno de estos cuerpos tiene un área de actuación concreta. Entre las funciones de la Policía Nacional está la expedición del Documento Nacional de Identidad y del pasaporte, el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, la investigación y persecución de delitos, etc. Por su parte, la Guardia Civil tiene como misión velar por el cumplimiento de las leyes, auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de bienes que se encuentren en situación de peligro para cualquier causa, y además vigilar el tráfico de las vías públicas interurbanas, así como puertos, aeropuertos, fronteras y costas. Entre las funciones de la policía local está la protección de las autoridades locales, la regulación del tráfico en el casco urbano, la prestación de auxilio para el caso de accidente, etc. En cuanto a organismos españoles, son organismos consultivos del Gobierno, el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social. Algunos organismos pertenecen a ministerios de España, como sería la Agencia Española Meteorológica, la AEMET, la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tráfico, el Instituto de Comercio Exterior de España, el Instituto Cervantes, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, el Instituto Nacional de Estadística, Patrimonio Nacional, Tour España, etc. El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas dependen de las Cortes Generales. El Gobierno y las comunidades autónomas cuentan con distintos medios para comunicarse con los ciudadanos. El Boletín Oficial del Estado y los diferentes boletines de las comunidades autónomas que informan de las leyes, decretos, nombramientos, etc. Por otro lado, las distintas administraciones del Estado tienen sistemas de atención presencial, telefónica, electrónica, como el teléfono de atención 060, el portal de la Administración Electrónica en el que el ciudadano puede encontrar toda la información sobre novedades e iniciativas de la Administración. En cuanto al Defensor del Pueblo, el Defensor del Pueblo se encarga de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas. El Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado. Su mandato es de 5 años y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad. Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración Pública Española o sus agentes que haya sido presuntamente irregular. El Defensor del Pueblo cuenta con una gestión y debe rendir cuentas a las Cortes Generales en un informe anual y puede presentar informes monográficos sobre asuntos que considere graves, urgentes
o que requieran especial atención. Y esto ya para nota no consta